Cruzó corriendo la carretera hacia el autobús, que estaba detenido en la parada, temiendo que arrancara en cualquier momento y tuviera que recorrer a pie los kilómetros que la separaban de su destino, pues nunca le había gustado volver a casa caminando sola, y menos en una ciudad sin ley como aquella. ¡Espere!, gritó, agitando los brazos desesperadamente. Llegó jadeando a la puerta del vehículo. El conductor la miró con una expresión indescifrable. Por poco, balbuceó Julia, subiendo los escalones. Creí que lo perdería. Es el último de la noche, y si no lo alcanzaba, no sé cómo habría llegado a casa. Una sonrisa extraña se dibujó en el rostro del hombre al volante. Tranquila, la he visto venir, y no pensaba irme sin usted, respondió con un tono extraño que hizo que Julia se estremeciera. La joven buscó asiento, notando con extrañeza que era la única pasajera. Mientras avanzaban, Julia observó cómo las familiares calles de la ciudad comenzaban a desdibujarse, engullidas en una espesa niebla. Disculpe, llamó al conductor, con la inquietud creciendo en su interior. Creo que esta no es la ruta habitual. El hombre la miró a través del espejo. Es la única ruta que queda, respondió con voz serena. El pánico comenzó a apoderarse de Julia. Imágenes de titulares de periódicos y noticieros inundaron su mente. Joven desaparecida, encontrada sin vida. Aumentan los casos de secuestros en la ciudad. Otra víctima de trata identificada. Su respiración se aceleró. Por favor, déjeme bajar en la próxima parada, pidió, intentando mantenerse serena. El conductor no respondió. El autobús seguía adentrándose en la bruma, ignorando las paradas que pasaban. He dicho que quiero bajar, exclamó Julia, el miedo transformándose en terror. Deténgase ahora mismo. Sus pensamientos se arremolineaban. Acabaría siendo una estadística más, otra joven desaparecida cuyo cuerpo sería hallado días después en algún descampado. Su familia pasaría meses, años, sin saber qué le había ocurrido. ¡Auxilio!, gritó, golpeando las ventanas. ¡Que alguien me ayude! Pero fuera solo había niebla y oscuridad. Las luces de la ciudad se habían desvanecido por completo. ¿A dónde me lleva?, preguntó Julia con una voz quebrada por la desesperación. El conductor volvió a mirarla a través del espejo. Al final del camino, dijo el hombre. Este va a ser el último viaje, Julia. Cuando la mujer escuchó su nombre, susurrado por el conductor, los recuerdos inundaron su mente. El rechinido de unos frenos, un impacto brutal, la oscuridad absoluta. No, exclamó Julia, cuando la comprensión la golpeó. Entonces, sí, deberías haber mirado antes de cruzar. Lo siento, confirmó el conductor, y ahora debes partir. El autobús se adentró en una luz cegadora, llevando a su última pasajera hacia un destino que, aunque inevitable, ya no era tan aterrador como el que había temido momentos antes. La amiga imaginaria. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo, no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar, una vieja mansión que tenía un gran jardín con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casa de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar, pero
Tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran muy comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar harían nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño. Casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en la casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana, pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño. Hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche, la madre sintió pasos en el pasillo. Asustada, avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle sola y por la noche, así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño. De hecho, en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera poco a poco olvidando a Ana y centrándose en sus nuevas amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo. Pasaban cada vez más tiempo con la niña y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar sus ataques de sonambulismo. Parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche, el padre sintió como alguien bajaba la escalera. Al ver a su hija en la puerta de la casa, un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra, la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros. Era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo tras de ella, mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar en el suelo con sus manos. Su padre, al llegar a su lado, la escuchó decir: «Tengo que salir, aquí hace mucho frío». Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada. Era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y pedía que la soltaran y la dejara continuar. De repente, como si le encendieran una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana.
En ese momento, la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?», dijo el padre. La niña lo miró fijamente con sus ojos que imploraban que la ayudase. Un par de segundos después, se desmayó. Al instante, abrió nuevamente los ojos y esta vez, Cassandra, con su propio cuerpo, miró asustada en todas direcciones, como si intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín. Así que, mientras su hija se reponía con su esposa, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío, pero no era momento de tener miedo. Empezó a intuir el motivo por el cual su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otra vez la pala hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija, y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre, entre llantos, entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto, mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después, un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña, al parecer, había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que al revelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar.